H Noticias MX, la información en constante movimiento. Buenas a todos. En la edición de hoy, a diferencia de la anterior, no vamos a excluir a nadie, todo lo contrario. Hoy hablaremos de todos nosotros, o más bien de un tema que nos afecta a todos y cada uno, estemos donde estemos. Seguro que se han fijado ustedes en cómo han subido los precios de los alimentos. Yo personalmente creo que por primera vez en la vida, y no se rían ahora, soy tan consciente de que las mismas 4 cosas que siempre compro me cuestan mucho más que antes. En nuestra situación de privilegio nos queda echarnos las manos a la cabeza, quejarnos un poco y seguir pagando más por una rebanada de pan. Pero este aumento de precios, que para muchos de nosotros supone poco más que un mero disgusto, amenaza con dejar al borde de malnutrición aguda a millones de personas. La guerra mundial del pan ha comenzado, anunciaba el canciller italiano la semana pasada. Morirá más gente por hambre en África que en el propio escenario bélico en Ucrania por armas, afirmaban desde la organización Save the Children. Rusia usa los alimentos como herramienta de presión, decían desde Estados Unidos. Llevamos semanas escuchando declaraciones amenazantes, acusaciones cruzadas, avisos de una inminente catástrofe y parece que ya hasta conocemos al culpable. Veamos un poco más de cerca qué tienen que ver Rusia, Ucrania, su trigo, la guerra y las sanciones con la crisis alimentaria que se vienen. Antes, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campana, que es muy importante para nuestro diminuto equipo. Empecemos con un solo dato. Rusia y Ucrania forman parte del club de principales productores y exportadores de trigo del mundo. En total, entre los dos exportan un 30% de todo el cereal que se consume. 36 países importan la mitad de todo su grano a Rusia y Ucrania. Tras la invasión rusa a Ucrania, muchas cadenas logísticas se han roto y Ucrania quedó prácticamente aislada. Sus productos agrarios solían salir de los puertos de Mariupol y Odessa. El primero ya está controlado por Rusia, el segundo está minado. De manera que los volúmenes de la exportación agraria de Ucrania de hoy no tienen nada que ver con los de antaño. Solo puede sacar su trigo por ferrocarril, pero es muy complicado porque a medio camino hay un cambio de ancho de vía entre las redes ferroviarias ucranianas y las europeas, y esto ralentiza todavía más el proceso. Según Estados Unidos, Rusia destruyó intencionadamente la infraestructura de los puertos ucranianos y retiene millones de toneladas de trigo para poder chantajear al mundo. Además, Kiev y Washington acusan a Moscú de robar grano ucraniano para revenderlo a otros países. Esta acusación, acompañada de imágenes de camiones que supuestamente llevan trigo ucraniano en dirección a Rusia, va paseando de un medio a otro desde hace días. Y aunque Estados Unidos y Ucrania no parecen tener duda alguna de que es tal cual como lo dicen, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU afirma que no tiene pruebas que respalden estas acusaciones. Rusia, por supuesto, lo niega todo y dice que el problema es que Ucrania ha minado las aguas del Mar Negro y ha paralizado la navegación en la zona. Правда в том, что именно Украина, а не Россия, продолжает блокировать в портах Николаева, Херсона, Черноморска, Мариуполя, Очакова, Одессы и Южного 75 иностранных судов из 17 государств. И именно Украина заминировала акваторию Черного моря. Как тут можно вести речь a вывозе зерна? Además, Moscú, siempre según el propio Moscú, podría exportar su propio trigo para suplir la escasez, pero las más de 10.000 sanciones impuestas contra el país lo hacen prácticamente imposible. El grano puede no estar sancionado, pero los buques rusos que lo transportan sí, y no son bienvenidos en unos cuantos puertos. Además, las transacciones bancarias no se realizan a tiempo y terminan de complicar un panorama ya de por sí complicado. La polémica en torno a todo el tema de puertos, grano, buques, minas y demás ha sido tan ardua que hasta Putin tuvo que pronunciarse y jurar que si Ucrania desmina sus puertos, Rusia no va a aprovecharlo para atacar, sino que va a dejar que los buques cargados de trigo naveguen tranquilamente. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам, ну пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли с зерном, груженные зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем. Este anuncio ha hecho que los precios del cereal bajen un
un 10%, pero Ucrania no parece fiarse mucho de esta promesa, por eso la situación va a dar para largo. Ahora bien, ¿es la guerra la única razón de todo esto? No, son múltiples las causas y la invasión fue la gota que colmó el vaso. Las cadenas logísticas ya estaban deterioradas por la pandemia. También muchas zonas agrícolas han quedado azotadas por sequías y muchas otras por lluvias. El pronóstico de la cosecha en Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo, no es muy alentador para este año. Otro factor que influye en el precio de los alimentos es el tema de los fertilizantes. Las sanciones van a hacer muy difícil su exportación desde Rusia y Bielorrusia, que juntas producen un tercio de los fertilizantes del mundo. La producción de alimentos en Oriente Medio, Asia Meridional, África y América Latina depende en gran parte de las importaciones de fertilizantes rusos y bielorrusos. Y no hay suficientes yacimientos para sustituirlos por los de otros países. Canadá podría aumentar su producción, pero no alcanzaría para cubrir la demanda. Ante este cúmulo de circunstancias, algunos países empiezan a preocuparse, en primer lugar, por su propia seguridad alimentaria y dejan de exportar el trigo, como por ejemplo ha hecho la India, otro gran productor, que bloqueó la venta de cereales al mercado global. De modo que cuanta más escasez hay y más limitaciones imponen los que venden, peores son las consecuencias para los que compran y no producen. Probablemente ninguno de los espectadores de este video vaya a pasar hambre a consecuencia de todo esto. Notaremos una subida en los precios de los alimentos, ya lo estamos notando de hecho. El Banco Mundial calcula que los precios se mantendrán en un nivel históricamente alto hasta el año 2024. Los que sí van a pasarla muy mal son los países de África. En África del Norte consumen mucha más comida de la que producen y tradicionalmente han comprado trigo a Rusia y Ucrania. Y ahora les va a ser muy difícil conseguir nuevos productores a tiempo en una situación en la que se bloquean las exportaciones de cereales. Eso provocará, según los cálculos de la ONU, una hambruna que afectará a más de 300 millones de personas, en lo que supone un aumento de entre 30 y 50 millones con respecto a los que ya padecían esta lacra un año antes. Somalia, Sudán, República Centroafricana, Yemen, Congo y Chad ya están al borde de una hambruna por una devastadora sequía, así que imaginen lo que se viene para ellos. Las consecuencias de la crisis alimentaria pueden ser gravísimas para África. En su momento, el genocidio de Tutsis en Ruanda empezó en gran parte por la falta de alimentos. La población del pequeño país aumentaba rápidamente, pero no tenían suficientes tierras. Mucha gente, poca tierra, pobreza extrema, falta comida y sobran bocas. La solución ha sido la más salvaje: deshacerse de las bocas sobrantes. Así que no se trata solo de malnutrición, sino de una posibilidad de nuevos conflictos en un continente que apenas sale de una guerra para meterse en otra. Además, las crisis alimentarias suelen desembocar en revoluciones. En 2010, luego de sufrir una histórica sequía, Rusia impuso un embargo a la exportación de trigo y eso fue uno de los detonantes de la primavera árabe. Desde África, por su parte, se pide a Rusia que exporte más cereal para paliar en lo posible los efectos de la escasez, pero a su vez Estados Unidos presiona para que estas transacciones no se den, poniendo el acento en las cuestiones éticas. Estarían comprando el trigo robado supuestamente a Ucrania. Muérete de hambre, pero conserva tu ética. Y las consecuencias no acabarían aquí. En Europa, toda esta situación podría traducirse en una nueva crisis migratoria. Así que cuando los voceros europeos anuncian su preocupación por los países africanos, lo que más bien demuestran los precedentes es que lo que les preocupa es lo que esto va a generar en sus propios países. En especial, un tema estrella de las campañas electorales de varios países europeos: la inmigración. Como ven, el mundo hoy en día está muy interconectado y viendo cómo se va desarrollando todo, esta portada de The Economist de hace unas semanas ya no parece una exageración. Y el vaticinio de Save the Children sobre mayor número de muertos por hambre que por armas tampoco. Como siempre, es fácil acusar a Rusia de todo lo que ocurre y desde aquí tampoco estamos para negar estas acusaciones ni podemos saber si se corresponden o no con la realidad. Yo personalmente tengo claro, y se me van a echar encima muchos seguidores, pero tengo claro que nada de esto habría sucedido con tal intensidad si un país no hubiera decidido invadir a otro el pasado mes de febrero. Pero por otra parte, no deja de sorprenderme la ingenuidad de algunos países acusando de chantaje a Rusia después de haberle declarado la guerra económica y de continuar armando a Ucrania en este conflicto. ¿Qué esperaban que hiciese Rusia? Un país al que además no dejan de acusar de todo tipo de conspiraciones y de maldades desde mucho antes de la guerra.
Parece un poco naif imponer más de 10.000 sanciones a un país y apostar abiertamente por causar un daño irreparable a su economía y luego quejarte de que usa los recursos de los que dispone para perjudicarte. Cabía esperar esto y siendo así no habría estado de más proponer algún tipo de solución ahora en lugar de la típica lluvia de acusaciones. Al fin y al cabo, si como algunos aseguran Rusia pretende un cambio del orden mundial, ¿qué mejor manera de iniciarlo que con una crisis que puede afectar y afecta ya a todo el planeta? Y no, lo del cambio del orden mundial no lo decimos nosotros, sino aquellos que acusan tradicionalmente a Rusia de intentar llevarlo a cabo.